por Onda. La Superestación. Bueno, esta semana precisamente estuve conversando con Steve Hank, profesor de economía y además es uno de los asesores del proyecto económico de uno de los candidatos a las primarias de oposición, Roberto Enríquez, por parte de Copey OTCA. Y hoy tengo el gusto de conversar con los asesores de la propuesta económica también de otra de las candidatas, María Corina Machado. Me acompaña Rafael de la Cruz, doctorado en Economía de la Universidad de París, exgerente general del Grupo de Países Andinos del BID, economista, líder del Banco Mundial, dirigió el Centro de Políticas Públicas del IESA y el programa de descentralización de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE. Y también tengo a Gustavo García, economista senior, ex líder técnico principal del Banco Interamericano de Desarrollo, economista senior del Fondo Monetario Internacional y profesor de macroeconomía y finanzas públicas del IESA por 21 años. Buenos días y bienvenidos. Gracias por acompañarme esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Shirley. Encantado. Por favor. Bueno, lo primero que quiero preguntarles es ¿por dónde comenzaría, desde el punto de vista económico, María Corina Machado en caso de resultar electa en unas eventuales elecciones presidenciales del próximo año, ¿no? Desde el punto de vista económico, según la asesoría, la guía y los lineamientos que ustedes han planteado para ella. El tema principal es que Venezuela puede iniciar un proceso de estabilización expansiva de la economía de manera inmediata. Son dos elementos que se pueden desarrollar simultáneamente. Por un lado, resolver el tema de los equilibrios macroeconómicos y financieros, que Venezuela todavía registra un déficit fiscal persistente, una deuda que va por el orden de los 160.000 millones de dólares y que viene creciendo exponencialmente porque el gobierno rompió todas las relaciones con los acreedores privados y oficiales. Cuando digo oficiales me refiero a organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento, las agencias de cooperación y desarrollo internacional de los países desarrollados, donde Venezuela tiene deuda y dejó de pagar todo. Y eso hace que los intereses se vayan acumulando, pero lo más importante es la deuda privada, tanto de PDVSA como del gobierno central, que no se paga desde el año 2017. Y esto hace que allí hay un problema muy serio a resolver porque Venezuela quedó aislada del sistema financiero internacional, público y privado. Por esa razón hay que lograr una estabilización financiera que permita resolver el problema de la incertidumbre de la inflación y el tipo de cambio y caída de los salarios reales y al mismo tiempo hacer esto en medio de una expansión de la economía, que Venezuela lo puede hacer precisamente si resuelve la relación con los organismos financieros internacionales para financiar un programa de desarrollo económico, de expansión de la infraestructura pública que está muy deteriorada, resolver los problemas como, por ejemplo, agua, electricidad, la calidad de los servicios públicos de educación y salud pública. Y se puede, por esa razón, hacer una estabilización económica y financiera en medio de una recuperación económica sustancial. Y particularmente restableciendo las reglas del juego, la independencia de las instituciones, particularmente del sistema judicial, aplicar la Constitución y las leyes como funcionan en Venezuela para rescatar la confianza del sector privado y de esa manera iniciar un proceso de recuperación económica sostenido y sostenible. No estas burbujas temporales que no se pueden sostener por ese aislamiento financiero, sino que sea una recuperación sostenida sobre la base de la recuperación de la infraestructura y los servicios públicos. ¿Qué opina Rafael de la Cruz? ¿Cuál es la propuesta de usted para este plan económico hacia una de las candidatas, María Corina Machado? Ante todo, Shirley, muchísimas gracias por esta oportunidad que tenemos de conversar contigo y con tu público. La idea central que ya Gustavo la planteó y María Corina la ha dicho ya públicamente es precisamente estabilización expansiva. Significa que, por un lado, tenemos que poner orden, acabar con la depreciación del bolívar, que es brutal, por supuesto, con la inflación, que ha sido una de las más grandes de la historia, tratar de resolver ese problema, pero al mismo tiempo crecer. ¿Y por qué es tan importante crecer económicamente?
porque el crecimiento que se hace básicamente por inversión, tanto del sector público, pero sobre todo el sector privado, es lo que crea empleo, es lo que saca a la gente de la pobreza, destruye masivamente la pobreza y amplía masivamente la clase media. Esto ya ha pasado en América Latina, pasó en Venezuela hace muchos años, pero también ha pasado, por ejemplo, en Panamá, ha pasado en otros países como en Ecuador, en menor medida, pero también en otras latitudes del planeta. De modo tal que la clave aquí es poner orden, por un lado, acabar con todo este caos económico y social que existe en Venezuela por la falta de una política macroeconómica adecuada. Y por otro lado, expandir la economía, expandir las oportunidades de empleo para la gente, de manera tal que salgan de la pobreza terrible que vive el país. Como tú lo sabes, la única encuesta creíble en este momento pues, nos da cifras de pobreza y de la situación social en Venezuela, que es en COVID, muestra una pobreza que está por arriba del 85% recientemente. De modo tal que esto es inaudito, esto es una cosa que no puede ser en un país como Venezuela y no hay ninguna razón para que esté pasando esto salvo por las nefastas políticas económicas que ha conducido el régimen actual. De manera tal que el mensaje que queremos enviar es un mensaje de optimismo, es un mensaje que sí podemos efectivamente recuperar la economía venezolana de manera tal de dar oportunidades a todos los venezolanos de vivir una vida mejor. Ahora, el profesor Hanke propuso, centrando en la palabra que ustedes han propuesto, es la estabilización, digamos, como primera medida. Ahora, el profesor Hanke decía que una de las medidas que él sugiere tomar en Venezuela es una caja de conversión para, de alguna manera, estabilizar en poco tiempo la economía en Venezuela. ¿Ustedes qué proponen o qué opinan de esa propuesta? Mira, yo creo que no es necesario y es inoportuna. La experiencia más clara de un fracaso de la caja de conversión ocurrió en Argentina en el año 2000. Argentina se fue precisamente por esa vía y al poco tiempo fracasó porque la caja de conversión no resuelve el problema de financiamiento fiscal, no resuelve el problema de financiamiento de los organismos internacionales. En fin, es atacar un problema en el cual se están atacando los síntomas del problema y no la causa del problema. Evidentemente, lo que nosotros estamos proponiendo es que se elimina el financiamiento monetario del déficit fiscal porque Venezuela se reinserta en el sistema financiero internacional y eso permite que se puedan financiar los déficits externos con un financiamiento mucho más de largo plazo, mucho más económico, al mismo tiempo que Venezuela tiene que reestructurar su deuda pública. La magnitud de esa deuda evidentemente tiene que ser sujeta a un proceso de negociación con los acreedores para que pueda ser sostenible en el tiempo fiscal y en términos de balanza de pago. Eso no está en la propuesta del profesor Hanke, o sea, pensar que con una varita mágica, porque yo pongo una caja de conversión, se va a resolver el problema, es ilusorio a estas alturas. Y la muestra más evidente y palpable fue lo que le ocurrió en Argentina en el año 2000, cuando reventó la caja de conversión en Argentina. De hecho, ese modelo no lo ha seguido ningún otro país en América Latina. Los países lo que pueden debatirse es entre moverse hacia una dolarización o estabilizarse financieramente, como lo han hecho la mayoría de los países de América Latina, aunque a raíz de la crisis del COVID, varios países de la región están sufriendo problemas financieros. Pero te pongo un caso. Brasil no tiene un problema de inflación ni de déficit fiscales persistentes. Brasil, desde antes, inclusive del cambio de gobierno, se había logrado estabilizar financieramente la economía. Entonces, ese no es el caso de Brasil. Brasil tiene un problema de endeudamiento muy fuerte, pero es deuda en moneda nacional. Por eso no le afecta el tipo de cambio ni la sostenibilidad de la balanza de pagos. Es el mismo caso que pudiera ser Venezuela. Pensar que una varita mágica como la caja de conversión va a resolver el problema, en mi opinión, es equivocado y es iluso. A ver, profesor. Dura poco tiempo. Sí. Eso no es sostenible. Rafael, te pregunto, y ahorita que han hablado de la dolarización, ¿no? ¿La dolarización sería una vía, al menos contemplada para ustedes, como para estabilizar en un principio la economía?
Ahora, formal. la No hablo de la dolarización desordenada, ¿no? Y de facto que ocurrió, sino decretada formalmente. claro, la dolarización ha funcionado en algunos países efectivamente para estabilizar la moneda porque al final te pega a una moneda que está bien organizada y que está bien gerenciada. Sin embargo, dolarizar significa sustituir completamente la base monetaria por dólares. Esos dólares no están en ninguna parte en este momento para poderlo hacer en primer lugar. En segundo lugar, nosotros tenemos mucha confianza en que podemos estabilizar el bolívar y que podemos hacerlo sobre varias bases. Algunas de ellas, probablemente dos muy importantes, es en primer lugar la confianza. Al final de cuentas, la moneda es como cualquier otro bien económico, ¿no? Si uno tiene confianza en que lo va a obtener y que lo va a disfrutar en su valor, pues mantiene ese valor en buena medida. El gobierno de María Corina Machado va a generar esa confianza desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y sobre todo desde el punto de vista económico. En segundo lugar, un tema muy importante, dejar de imprimir billetes como locos para simplemente poder pagar los gastos que tiene la nación, los gastos que tiene el gobierno, pero sin el respaldo de los ingresos, que es lo que está pasando en este momento. Entonces se amplía la base monetaria de una manera absurda, sin el respaldo necesario. De manera tal que esos dos, entre otros temas importantes, Sí. hay que acometerlos y hay que buscar la manera de estabilizar el bolívar y de funcionar en moneda nacional por una serie de razones muy importantes que son las que hacen que la inmensa mayoría de los países tengan monedas nacionales. Hablemos de la propuesta con respecto a PDVSA, ¿no? Justamente yo le comentaba a profesor Hanke que al igual que en los años 40 del siglo pasado, Venezuela pudiese tener o readquirir una posición estratégica en este aspecto, ¿no? La pregunta es, ¿qué planes hay para PDVSA? ¿Una empresa mixta, pública o privada? Fíjate, primero, ya más quiero mencionar que cambiar la moneda inevitablemente nos mete en un camino de cambio de la Constitución, porque lamentablemente eso fue algo, en mi opinión, absurdo, de fijar una moneda en la Constitución. Eso tiene que ser un tema monetario dejado a una institución, si fuese independiente, que es el Banco Central. Cambiar el bolívar por el dólar no es que no se pueda hacer, pero habría que cambiar la Constitución, porque de otra manera dejas una incertidumbre legal muy grande. La segunda, que implica comprar todos los bolívares que tengan el público y los bancos. En realidad es comprar toda la liquidez monetaria, toda la circulación monetaria en Venezuela. El Banco Central en este momento no tiene cómo hacer eso. Esa liquidez tiene un valor cercano a los 6.000 millones de dólares que el Banco Central no tiene. El Banco Central registra unas reservas internacionales por debajo de 10.000 millones de dólares, pero con un truco contable, que ellos incluyen allí dos cosas. La primera son los derechos especiales de giro que el Fondo Monetario le dio a todos los países. Como el gobierno de Venezuela no es reconocido, no se lo dieron a Venezuela. Entonces, esa cifra de reserva hay que disminuirlas en 5.000 millones de dólares. Y lo otro es que alrededor de 4.500 millones de dólares está conformada por los activos de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional también. Entonces, el Banco Central se mueve con una liquidez por debajo de los 1.000 millones de dólares, que a veces en momentos críticos, por eso disminuyen la intervención en el mercado cambiario, está por debajo de los 1.000 millones de dólares. Pudiera llevar a veces a 400 y algo millones de dólares. Entonces, eso no lo podría hacer este gobierno. Y lo otro es que tú puedes resolver el problema del desequilibrio monetario, pero el problema fiscal no sigue resuelto. Por lo tanto, la dolarización tampoco resuelve ese problema si tú no cuentas con un paquete financiero internacional en el cual Venezuela presente un plan financiero y fiscal para resolver el problema de desorden financiero y monetario que tiene en el corto y mediano plazo. Y precisamente aquí conectamos con el tema no solamente de PDVSA, sino de todas las empresas del Estado, incluyendo aquellas que fueron expropiadas o confiscadas al sector privado. El Estado venezolano se convirtió en un gigante totalmente atrofiado, que no es capaz de resolver los problemas más básicos y elementales, pero genera los grandes problemas económicos del país, porque ese monstruo se financia
con la emisión monetaria del Banco Central. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo es un programa masivo de privatización de activos públicos que permita recuperar la inversión privada, que adopte la eficiencia de la economía privada, que es mucho más eficiente. Te pongo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, algunas empresas eléctricas estaban en manos del sector privado, como Electricidad de Caracas, en el BEN, en el Zulia, eran empresas completamente eficientes. En Venezuela no había apagones, etcétera, etcétera. Y en esa época Edelca funcionaba como una empresa pública, pero también muy eficiente. ¿Verdad que el sector eléctrico venezolano era superavitario? Ese Estado no tiene capacidad de invertir, no tiene capacidad de mantener esa infraestructura. Entonces lo que estamos proponiendo es abrir esa economía al sector privado, a la inversión privada nacional y extranjera. Y eso es lo que va a permitir precisamente una gran entrada de capital a Venezuela y reactivar a la economía con un gran impulso. Y eso se puede hacer con un proceso masivo de privatización ordenado, bien planificado, con empresas que además de los recursos financieros tengan la experiencia como empresas eléctricas. Por ejemplo, en el caso de las telecomunicaciones, todo el mundo recuerda en Venezuela, los que teníamos edad suficiente en esa época, cómo era de ineficiente la CanTV. Tú hacías una llamada internacional y te salía un ruido en el teléfono, no conseguías comunicación, y si ibas a hacer una llamada internacional tenías que pedirlo a una operadora que podía tardar 1 hora en hacértela. Entonces, ¿qué ocurrió? Se privatizó la CanTV y la CanTV pasó a ser una empresa absolutamente eficiente. Venezuela tenía los mejores estándares de conexión a la Internet en América Latina. Era la primera en conexión a Internet en América Latina, y eso era dirigido por la eficiencia del sector privado. Se volvió a estatizar la CanTV. Eso no es que se nacionalizó, porque allí habían, empezando por los trabajadores, eran accionistas también de la CanTV, y las acciones de CanTV se vendían en el mercado de valores de Venezuela. Entonces, ¿qué ocurrió? La CanTV, que en manos privadas era una empresa muy eficiente, con estándares muy altos en la región, con la mejor conexión a Internet que había en América Latina, y ahora resulta que Venezuela tiene los peores estándares de conexión a Internet con el mundo. Entonces, ¿cómo recuperar la economía? Y entre ellos, y se incluye el sector petrolero. PDVSA es hoy en día, Shirley, una empresa quebrada. Tiene una deuda del orden de los 50.000 millones de dólares en bonos en el exterior, o quizás mayor. Tengo las cifras con detalles suficientes para eso. Y PDVSA no tiene capacidad de recuperar la inversión para recuperar la industria petrolera. Mientras que en el mundo hay infinidad de capitales que están dispuestos a venir a Venezuela a invertir y poner a Venezuela otra vez a ser una potencia petrolera en el mundo a la vuelta de unos 5 o 6 años. Ahora, entiendo con lo que me dijeron anteriormente que el tema de la dolarización no estaría contemplado precisamente por el argumento que, perderíamos, digamos, el control sobre nuestra moneda, porque estaría supeditada a lo que ocurre en los Estados Unidos si la moneda ancla sería el dólar. Pero cuando la propuesta es privatizar PDVSA y las otras empresas básicas del Estado, ¿cuál sería el control de Venezuela sobre sus principales activos? No, el país mantendría, por ejemplo, la propiedad de los yacimientos petroleros. Eso no está en discusión. Como lo establece la Constitución, Venezuela seguiría siendo el propietario de las reservas en el subsuelo, pero invita a las empresas privadas, como de hecho están operando algunas en Venezuela, como Chevron, Repsol, Eni, a que vengan a producir y ellos invierten. Eso es la única diferencia. Hay algunas empresas que eran privadas, eran muy eficientes, el gobierno se las apropió y ni siquiera le pagó a esos acreedores, que son los que están demandando a Venezuela en los tribunales internacionales. Sí. Pero le dejo la palabra a ver, a Rafael. al profesor Rafael. En Venezuela hay un mito tremendo, ¿verdad?, sobre los activos venezolanos, sobre los activos públicos. Se cree que para aprovechar efectivamente el país
el resultado de la producción petrolera tiene que ser propietaria al mismo tiempo de las empresas petroleras o de la empresa petrolera, en este caso el holding. En la mayoría del mundo eso no funciona así. Es decir, las empresas privadas pagan impuestos, pagan regalías, pagan una serie de tributos al Estado que le permite al Estado aprovechar efectivamente el flujo de recursos que viene de ese tipo de producción. De manera tal que no hay que tener temor para nada a privatizar actividades de producción petrolera, en primer lugar. En segundo lugar, eh, lo más importante realmente en todo esto es tener una industria que produzca. Venezuela, cuando hace 25 años, cuando cambió, pues llegó el régimen de Chávez, producía 3,5 millones de barriles al día y los planes de producción de PDVSA en aquel momento era llegar hasta 6 millones de barriles al día. Hoy estamos produciendo alrededor de 600, 700 mil barriles al día. Esa caída en la producción es por falta de inversión y es por falta de gerencia. Venezuela probó que puede tener una empresa pública activa, eficiente, un ejemplo en el mundo, como lo fue PDVSA en su momento, pero también es verdad que las empresas privadas hacen un magnífico trabajo. De hecho, es la mayoría de lo que se hace en el mundo está hecho por empresas privadas. De manera tal que no hay que tener temor a esto. El producto del subsuelo va a seguir siendo del país. Eso es una tradición constitucional en Venezuela de toda la vida, ¿verdad? Pero la producción misma, la extracción y la refinación, etcétera, no tiene por qué ser necesariamente nacional, Mm. sobre todo en condiciones en las que la industria no tiene el capital necesario para recuperarse de nuevamente el desastre económico tan extraordinario que ha llegado al país, incluyendo a la industria petrolera. De manera tal que sí necesitamos capitales frescos para poder producir y pasar de estos 700, 600 mil barriles al día a nuevamente la cifra de los 3,5 millones que estamos produciendo y probablemente más aún todavía. Ojalá nos acerquemos más a los planes de producción que tenía PDVSA a finales de los años 90, que era, como te digo, 6 millones de barriles. Imagínate un país produciendo 10 veces más petróleo del que está produciendo actualmente. Hablaban ustedes del tamaño del Estado, ¿no? En caso que resultara electa María Corina Machado, tendría la concepción, digamos, económica como tal y la función del Estado sobre la economía, tendría una economía centrada en mayor presencia del Estado en la actividad económica o menor, digamos, el Estado mucho más pequeño. Fíjate una cosa, Shirley, esa pregunta es muy buena por lo siguiente. No se trata de un Estado más grande y que por eso es más fuerte, cuando no está en capacidad de proveer de manera eficiente los servicios públicos básicos, como educación, salud, electricidad, agua. De lo que se trata es tener un Estado con una dimensión adecuada para que pueda ser eficiente y se concentre en lo que es fundamental de una economía pública. Eso es, en cobrar impuestos de manera eficiente para, y cuando digo eficiente, no es ahogando y ahorcando al sector privado como ocurre actualmente en Venezuela. Todo lo contrario, un sistema que ayuda al contribuyente a que pague de manera voluntaria lo que está en capacidad efectiva de pagar, que pague de acuerdo a sus capacidades. Y de esa manera, un Estado de una dimensión adecuada que se concentre en lo que es fundamental. Y eso incluye, en primer lugar, la provisión de servicios públicos que la economía privada seguramente no va a poder proveer. Y en segundo lugar, tiene que ser un Estado que establezca las reglas del juego para que la economía privada funcione de manera eficiente. De hecho, esa es la realidad en los países desarrollados y los países en vías de desarrollo. No es un Estado que pretendió hacer todo y de todo, y todo lo terminó haciendo mal y de manera ineficiente, creando déficits fiscales porque empezó a crecer de manera completamente descontrolada y amorfa. Esto, por cierto, esto es un tema fundamental, porque de nuevo, esto no se resuelve con una varita financiera mágica, como decir, ponemos una caja de conversión y los problemas se resuelven, ¿no? Si sigues teniendo este monstruo atrofiado, ineficiente, los problemas no se van a resolver porque pongas una caja de conversión e inclusive porque dolarices la economía. Tú puedes controlar la inflación, como en efecto pasó en Argentina en la década de los 90, pero al no resolver los otros problemas, estalla. Y por eso nosotros estamos proponiendo
un programa económico integral, consistente, que va al fondo de los problemas centrales de la economía venezolana al mismo tiempo, pero con una inspiración de crecimiento, de impulso económico fuerte, precisamente atrayendo capitales a Venezuela para que hagan las inversiones que el Estado no está en condiciones de hacer. Y eso incluye el sector petrolero. Tú puedes mantener la propiedad de las reservas y el sector privado hace el trabajo como cualquier proveedor de servicio y recibe un pago por esa que es bien remunerado y paga los impuestos, que es el aporte fiscal que hace la industria petrolera, que es la regalía petrolera y el impuesto sobre la renta, sobre los dividendos que genera. Eso era lo que hacía PDVSA, que PDVSA básicamente su contribución fiscal, cuando era una empresa eficiente, pagaba regalías, pagaba impuestos sobre la renta y pagaba dividendos al Estado, que es el accionista. PDVSA dejó de dar dividendos hace muchos años, es hoy una empresa quebrada que se financia con el financiamiento monetario del Banco Central. Y por esa razón es que Venezuela es una economía con inflación muy elevada. Venezuela ha tenido 3 años de hiperinflación, 3 años de inflación de 3 dígitos antes de la hiperinflación y va para un cuarto año. Si uno anualiza la inflación que se publica en Venezuela, va para un cuarto año de inflación de 4 dígitos. Entonces, por esa razón, nosotros tenemos que hacer del Estado el tamaño necesario para que sea un Estado fuerte y eficiente y pueda proveerle los servicios a los ciudadanos, pueda regular la actividad económica donde sea necesario, por ejemplo, en el sistema financiero, para poner un ejemplo, en el sistema bancario, en el control de algunos monopolios que puedan existir, pero es un Estado que no ahoga la actividad privada, todo lo contrario, facilita y ayuda al sector privado para que invierte y aquí es lo fundamental, genere empleo formales, bien remunerados. Yo tengo que hacer una pausa, pero le dejo, tomando parte de lo que ha dicho el profesor, con relación al tema de, porque hemos hablado del petróleo, de la empresa petrolera, bueno, este es un país dependiente absolutamente de petróleo, pero también es un país que importa absolutamente todo. Estamos hablando de una economía dependiente de cuánto, 80, 70% de la importación. La pregunta es, desde el plan económico que ustedes están diseñando para esta candidata, para María Corina, es cómo robustecer la producción nacional, de qué forma lo harían. Y lo otro, en Venezuela en los últimos años ha habido, o sea, se ha aumentado la brecha entre el emprendimiento y la, decirlo así, como la corporativización, ¿no? Digamos, la parte, digamos, corporativa. Hay la informalidad en lo que es el trabajo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo recuperar eso? Y si es posible, un país que no solamente en estos últimos 20 años, sino incluso antes, hemos dependido absolutamente de la importación, podemos recuperar y fortalecer la producción nacional. Me lo va a responder al regreso. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Sonidos que te llenan de alegría. Sonidos que te llenan de alegría. En todo el país. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Son las voces que te acompañan en tu día a día. Es la música que te emociona. Onda 90.3 en Acarigua. Onda 105.3 en Mérida. Turismo 105.5 en La Guaira. Onda 96.3 en Maturín. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. Al mejor estilo. Circuito Onda. Onda. La Superestación.
está. Shirley Radio, con Shirley Barnaghi. Bueno, hoy estamos conociendo la propuesta económica de una de las candidatas a las primarias de la oposición, María Corina Machado, de la mano de sus asesores en este plan económico, Rafael de la Cruz y Gustavo García, ambos economistas, Rafael doctorado en Economía de la Universidad de París, Gustavo García, economista senior, ex líder técnico principal del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, les preguntaba con relación a la actividad comercial en Venezuela y productiva también, ¿no? Poco cuáles son los planes para robustecer la producción nacional en un país donde prácticamente depende de la importación, ¿no? De absolutamente casi todos sus rubros. Rafael. Pues Shirley, mira, la primera respuesta más importante es confianza. Es decir, ¿por qué razón una persona va a invertir, un empresario va a invertir, hacer una fábrica o hacer un negocio de comercio, lo que sea, en un país? En primer lugar, porque tiene la confianza de que su inversión va a ser respetada, de que no lo van a expropiar, de que las reglas son claras, de que el Estado tiene una señal muy clara de respeto a la propiedad privada, respeto al mercado, de manera tal de que pueda arriesgar su capital y hacer su negocio y vivir y hacer, pues, también crear empleo. Esa es la primera cuestión y, por supuesto, un gobierno de María Corina sería efectivamente un gobierno que pondría un fuerte acento en restablecer la confianza en las reglas de juego económicas de mercado en el país. Esa es la primera imprescindible condición. La segunda, muy importante, es una vez que uno invierte, necesita una infraestructura, necesita unos servicios públicos que le permitan ser eficiente. Uno no hace nada tampoco, ningún empresario hace nada poniendo plata pues, en una empresa, haciendo una fábrica, en un sitio donde no tiene carreteras adecuadas, donde no hay puertos adecuados, donde los aeropuertos no funcionan, donde el agua llega mal, donde la energía se interrumpe constantemente, etcétera, etcétera. Entonces, algo muy importante es tener una infraestructura y unos servicios públicos que permitan a los empresarios montarse sobre esa infraestructura y poder ser eficientes, poder ser productivos, poder aumentar la productividad de la economía. Y esto es el centro en realidad, lo que tú nos estás preguntando en este momento, es el centro en realidad de la propuesta que tenemos. El concepto este de estabilizar por un lado y por otro lado invertir masivamente en infraestructura y en servicios públicos tiene precisamente la función de generar esta base sobre la cual la economía se puede montar y producir. En primer lugar, esa inversión masiva va a generar lo que llamamos un efecto de demanda agregada, que no es otra cosa que pedir a mucha gente que haga el trabajo de esa infraestructura. Eso va a generar un inmenso efecto de estímulo de corto plazo en la economía. Pero lo más importante es que esa infraestructura y esos servicios públicos van a dar la base para una mayor productividad de la economía en el mediano y en el largo plazo. En América Latina, las economías crecen básicamente por capital y trabajo, es decir, gente que invierte y gente que trabaja, pocas veces por productividad. Eso es un gran problema que tienen los países menos desarrollados respecto a los países desarrollados, que son generalmente de alta productividad. Bueno, en el caso de este plan económico que estamos planteando, es precisamente establecer las bases para que en el mediano y en el largo plazo el país pueda efectivamente crecer no solamente por inversión y por empleo, sino igualmente también por productividad. Hacer las cosas bien, es posible hacerlas en el país, no hay por qué dudar de eso, y este plan efectivamente está diseñado para darle a los empresarios, para darle a los trabajadores las condiciones para tener una vida digna. ¿Cómo describirían ustedes esta propuesta económica? ¿Es una propuesta más liberal? ¿Una propuesta liberal o es una propuesta donde, bueno, todavía el Estado tiene control sobre su economía? Déjame decirte una cosa, es mi opinión, Gustavo puede tener otra. Yo no creo en etiquetas. Mm. Estamos llamando a este plan de estabilización expansiva con todo lo que implica. El tema, por ejemplo, del Estado, el tamaño del Estado, que tú lo tocaste muy acertadamente, es muy importante, no hay duda. Pues sí, nosotros estamos pensando en un Estado fuerte, pero del tamaño que se necesite. No necesitamos tener un Estado más grande del que se necesite. En Venezuela, la empresa petrolera, PDVSA en su momento, trabajaba con alrededor de 30.000 trabajadores. Bueno, llegó a tener un momento determinado, en este momento no sabemos muy bien cuántos tiene, pero llegó a tener un momento determinado donde había cifras todavía de 300.000 trabajadores. Entonces, digamos, crecer de esa manera
para dar un empleo que al final no está aportando valor y que al final empobrece al mismo trabajador, no tiene ningún sentido. Entonces, en ese punto, nosotros estamos pensando efectivamente un Estado que haga lo que tiene que hacer, pero con el tamaño adecuado. Ahora, eso le llamas liberalismo, le llamas estatismo, en realidad es indiferente para nosotros. Nosotros pensamos que lo que hay que hacer nuevamente es una política de estabilización expansiva. Mm. Así es como me gustaría llamarla, digamos, sin mayores etiquetas, me parece a mí. ¿En cuánto tiempo un plan como el que ustedes, de estabilización que ustedes plantean, podrían lograr la estabilización de la economía venezolana? Gustavo. Mira, en Gustavo. muy poco tiempo, porque Ujú. Venezuela puede tener acceso a un financiamiento importante de los organismos internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, las agencias internacionales de cooperación y desarrollo de los países desarrollados, y resolver el problema de la deuda, un acuerdo con los acreedores privados que facilite la entrada de capital de manera masiva, capital privado en Venezuela. De hecho, lo que estamos proponiendo es un programa que es el intercambio de acciones por deuda, en el cual un inversionista que quiera comprar un activo, una empresa que no está operando o que está operando a una capacidad muy baja, Mm. puede hacerlo trayendo los títulos de deuda pública que están en el mercado y que están ahorita a unos precios totalmente ridículos. Esa deuda hay que reestructurarla, pero una vez reestructurada, esos nuevos bonos se pueden intercambiar en el mercado financiero privado sin que el Estado tenga que subsidiar a nadie, sino precisamente utilizando esa deuda como parte del capital de pago. Por una razón muy simple, yo no afecto ni siquiera el patrimonio del Estado venezolano, porque tengo una deuda gigante actualmente y tengo un montón de activos convertidos en empresas chatarra, en el cual esa persona trae deuda de Venezuela y la utiliza para invertir. Yo bajo el nivel de la deuda al mismo tiempo que estoy aumentando el valor de ese patrimonio. De manera que más bien la riqueza social del país en general aumenta, porque estoy convirtiendo una deuda que tiene un costo financiero muy elevado en un activo financiero productivo en Venezuela. Eso puede hacerse relativamente rápido, pero estableciendo un acuerdo con los organismos internacionales que le dé credibilidad y sustento a ese programa económico. María Corina Machado tiene la credibilidad y genera la confianza en estas instituciones internacionales como para, bueno, primero renegociar el tema de la deuda que tiene y que estos organismos le brindaran el apoyo. Ese lobby se ha estado haciendo. Por supuesto que María Corina tiene la credibilidad, ha tenido un mensaje consistente a lo largo de estos años. En segundo lugar, porque tiene el mensaje adecuado de una economía de mercado, moderna, eficiente. Si tú quieres llamarla liberal, porque se basa sobre todo en la economía privada para ser el motor de la actividad económica, bueno, le ponemos el nombre liberal, pero es una economía moderna, eficiente, pujante, que genera empleos altamente productivos y bien remunerados. Y un elemento muy importante en este equipo económico, estamos incluidos varios de nosotros, entre ellos Rafael y yo, que hemos trabajado por muchos años en esos organismos internacionales, ocupamos posiciones importantes y sabemos cómo operan estos organismos internacionales y qué esperan. De manera que esa comunicación existe, ha sido fluida, y lo más importante es la experiencia de muchos años. Mira, nosotros recorrimos toda América Latina trabajando para el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el BID. Y sabemos cómo operan estos organismos, cómo se negocian. Mis colegas y los colegas de Rafael están en esos organismos. De manera que nosotros sabemos cómo se mueve el chocolate, como decimos en Venezuela. ¿Cómo se bate el cobre? Así es, exactamente. Y una cosa muy importante, Shirley, es que no es por mera corina, es al final de cuentas lo que se le presenta a estos organismos desde el punto de vista de un programa económico y de un programa social, de desarrollo social, lo que importa al final de cuentas. María Corina tiene todas las condiciones para hacer eso. No es la única persona que puede hacerlo, es decir, puede hacerlo cualquiera que tenga un plan económico y un plan de estabilización social adecuado, que sea apreciado por los organismos internacionales de una manera positiva y que por lo tanto se pueda llegar a los acuerdos necesarios para la extensión de financiamiento para el desarrollo del país.
De modo tal que no es un tema de personalidades, pero te podemos asegurar sin ninguna duda que María Corina tiene esas características. Y como lo dice Gustavo, nosotros no solamente tenemos a gente dentro de los mismos organismos multilaterales que son amigos nuestros, que son gente que hemos trabajado durante muchos años. Nosotros mismos hemos sido parte de eso en las negociaciones con muchos países, de manera tal que al final de cuentas, nuevamente hay una buena confluencia de un plan económico y social que permite una visión de futuro que los organismos multilaterales van a tener interés, sin duda alguna, en eso. Y en segundo lugar, un equipo de gente que es capaz efectivamente de llevar adelante esa negociación. Que por cierto, déjame mencionar esto de paso. La negociación que tiene que hacerse para buscar el financiamiento necesario para la inversión masiva que estamos planteando en Venezuela tiene que ir acompañada de una negociación de la deuda externa que ya Gustavo mencionó en algún momento de la conversación. Eso tiene que ser en paralelo. Es muy importante hacer esto de manera tal, que de una forma tal que permita ver el conjunto de las oportunidades financieras que tiene el país y el conjunto también de las obligaciones financieras que tiene la República y poner en una sola mesa, digámoslo así, la solución de este tipo de problemas que tiene el país. Sí, hay un punto De hecho, importante, Shirley, aunque ya tengo que despedirme, pero eh, esta entrevista, buena parte, se ha tratado de temas que, bueno, generalmente son los expertos económicos que entienden con relación al tema del petróleo, cómo sería la presencia del Estado, pero hay un punto que yo creo que es importante, que es aterrizar un poco esta propuesta económica al ciudadano común. El tema del salario, ¿no? Algo que preocupa, bueno, así cómo es. nosotros podemos mejorar la condición. Y yo creo que es importante hablar de eso, ¿no? ¿Qué Mira, han contemplado ustedes en este punto? muy importante. Venezuela tiene un problema de un desequilibrio muy fuerte en su mercado laboral, porque no hay demanda del factor trabajo, porque las empresas no están invirtiendo. Hay muy poca inversión privada. La inversión privada en Venezuela que se está haciendo actualmente es básicamente inversión de reposición y reparación. No hay nuevos proyectos de envergadura y mucho más que sean proyectos, digamos, de empresas conocidas, formales, de larga tradición, Mm. como ocurrió en Venezuela. Eso que tú mencionas es fundamental. Lo que nosotros estamos proponiendo es un programa de crecimiento para la generación de empleos formales, modernos y bien remunerados. Otro elemento muy importante que tiene que ver con esto es que en Venezuela hay una proliferación de impuestos sobre la mano de obra. En Venezuela existen aproximadamente 29 contribuciones para fiscales, la mayoría de ellos sobre el factor trabajo. Y eso hace que contratar empleo formal en Venezuela se haya encarecido. Y eso ha movido a muchas empresas, al igual que el gobierno, a mantener el salario formal, el que está en el contrato de trabajo en bolívares, muy deprimido. Y por aparte, le pagan a los trabajadores un bono en dólares, que por supuesto para el trabajador tiene mayor atractivo, porque esos bolívares que le dan en el contrato de Mm. trabajo formal ante la seguridad social no tiene valor. Pero eso ha llevado a una quiebra de la seguridad social. Entonces, ¿qué es lo que ha originado? Depresión del salario, quiebra del mecanismo de financiamiento de la seguridad social. Por eso la contención de las pensiones por parte del gobierno y la no generación masiva de empleo. Entonces, el beneficio de la gente es precisamente esto, es recuperar un dinamismo económico de la economía con la inversión privada masiva para generar empleo masivo. Y un tema importantísimo de resolver es quitarle ese peso de contribuciones, de reglas para fiscales, para extraer renta del trabajo que ha deprimido los salarios y estimular a la empresa privada quitándole esa carga justamente de promover empleo de manera masiva, bien remunerada y resolver el problema del financiamiento de la seguridad social. La seguridad social en Venezuela está quebrada, desapareció, como tantas cosas que quebró el gobierno. Entonces, fíjate lo que es muy importante. La necesidad de reordenar al Estado, de hacerlo eficiente en lo que pueda, pasa por una cosa que una economía moderna tiene que tener, que es la recuperación de la seguridad social para servicios de salud y para las pensiones que le permita a la gente una vida digna cuando alcance la vejez. Y eso es un elemento fundamental del programa de María Corina Machado. Chile, lo que nosotros hicimos en los últimos años
en estos organismos fue ayudar a los países de América Latina a superar sus dificultades. A María Corina lo que ha hecho es invitarnos para que lo hagamos en Venezuela, que es nuestro país. Yo tengo que despedir, no sé si Rafael quiere cerrar con este tema y con eso despido. Pues mira, agradecerte de verdad mucho la oportunidad, naturalmente. Y lo esencial, quisiera recalcar que nuestra insistencia en el tema de crecimiento es precisamente porque eso es lo que permite el aumento del empleo formal. Mm. No hay manera de repartir mejor una torta muy chiquita. Hay que hacer una torta grande para poder de verdad tener todo el mundo oportunidades. Eso es el centro del asunto. Todo esto parece muy técnico, ¿verdad? Cuando hablamos en temas de economía, pues suena un poco alejado de la realidad, pero en el fondo de lo que se trata es de vivir mejor, es de que la gente tenga oportunidades de trabajar honestamente, de ganarse su sustento y ganar el sustento de su familia y ver a sus hijos crecer, educarse y ser mejores aún que ellos en adelante, y tener una mejor vida que la que han tenido ellos. Desafortunadamente en Venezuela, todos estos últimos años han sido cada vez peores. Hay 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela, muchos de ellos porque sencillamente no podían vivir en el país ya, y eso es una tragedia extraordinaria. Hemos perdido un capital extraordinario que es la gente. Nosotros esperamos que con esta eh, propuesta que está haciendo María Corina, con esta honestidad con la que ella lo está haciendo, con este amor que le está poniendo a todo esto, con este amor que tiene por Venezuela, muchos de ellos vuelvan y podamos verdaderamente reunir a las familias en el país. En el fondo, todo esto no es otra cosa que buscar la manera de que la mayor parte del país, que todo el mundo tenga buenas oportunidades y puedan vivir decentemente. Le agradezco mucho a ambos que me hayan dedicado este tiempo. Rafael de la Cruz, doctorado en Economía de la Universidad de París, exgerente general del Grupo de Países Andinos del Banco Interamericano de Desarrollo, economista líder del Banco Mundial, dirigió el Centro de Políticas Públicas del IESA y el Programa de Descentralización de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, la COPRE. Y Gustavo García también me acompañó, economista senior, ex líder técnico principal del Banco Interamericano de Desarrollo, economista senior del Fondo Monetario Internacional y profesor de macroeconomía y finanzas públicas del IESA por 21 años. Gracias por haberme acompañado. Es parte del equipo que asesora a la candidata María Corina Machado en el ámbito económico. Hacemos una pausa, ya volvemos.